Hola, aquí estamos de nuevo hablando del subconsciente. Mi nombre es Nicola Pauli, soy terapeuta en psicoreprogramación trascendente para los que no me conocen. Y ayer en el video que era sobre cuál es la importancia del subconsciente y cómo podemos saber qué hay en el subconsciente, vio mucha gente. Y espero que hoy día igual ya es día de trabajo, obviamente. Hay muchas cosas que hacer, pero espero que uno que otro también se conecte hoy día. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del segundo paso. En el primer paso, hemos dicho, tenemos que reconocer qué es lo que hay en el subconsciente primero para poder hacer algo al respecto. Y, eh, y ahora el segundo paso es cómo puedo hacer algo al respecto. Entonces, recapitulando muy brevemente la importancia del subconsciente, em, está en que en realidad es el subconsciente el que maneja nuestra vida. 95% es regido por nuestro subconsciente y solo el 5% por nuestro consciente. Y lo que hay en el subconsciente es lo que no sabemos. En cuanto lo sabemos, pasa del subconsciente al consciente, ¿verdad? Entonces, eh, hemos visto eh, en la anterior sesión, ya vienen los corazoncitos, eh, que podemos encontrar lo que hay en el subconsciente y a veces con eso ya podemos manejarlo mejor, pero no siempre es suficiente, porque puedo entender que tengo una desvalorización desde mis ancestros como mujer, que valgo menos como mujer, por ejemplo, pero no por eso, no por saberlo, eso se resuelve, ¿verdad? Hay temas que sí y hay otros que no se van a resolver solo por saberlo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que tenemos que hacer es, primero, desprogramar la antigua información en el subconsciente. Si, por ejemplo, la creencia o el patrón fue, tomemos algo simple, siempre llego tarde. Entonces, si digo siempre llego tarde, adivinen qué, siempre llego tarde. Y pensamos que lo decimos porque así es, pero también es al revés. Es así porque lo decimos y porque lo creemos. Entonces, si tenemos esa creencia, siempre llego tarde y necesitamos primero desprogramar esta, ¿verdad? En algunos videos allá afuera en YouTube, por ejemplo, se hacen reprogramaciones, pero sin hacer la previa desprogramación. Entonces puede ocurrir que sigue funcionando la antigua creencia y intentamos ponerle algo diferente encima, pero eso no va a ser tan eficiente como cuando primero borramos lo que no es y cuando hacemos después la reprogramación, en realidad es un proceso muy hermoso en la PRT porque no es que decimos qué es lo que quiero, yo quiero ser puntual siempre y por eso me digo soy puntual, soy puntual, soy puntual, sino es un proceso de borrar lo que no es y reconocer lo que en realidad es la verdad, ¿sí? También se puede hacer una programación simplemente por decisión, quiero hacer eso y eso me programo en mi mente. Pero en la mayoría de los traumas o patrones realmente es simplemente borrar lo que no es y la verdad ya es la armonía en sí, ya le lleva a la armonía a la persona. ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces cuando son patrones que copiamos de mamá o papá, em, como inseguridad, por ejemplo, entonces la persona, al reconocer que esa inseguridad no es propia, sino que es copiada, la devuelve, con eso lo
lo borra de su subconsciente, lo elimina de su propia conciencia. Y cuando se mira yo como soy en realidad, ya reconoce, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que tiene la seguridad y la confianza en sí misma y que fluye en la vida. Entonces, la desprogramación y la reprogramación. La desprogramación se hace nuevamente, necesariamente, en un estado alterado de conciencia, porque es ahí donde tenemos el acceso al subconsciente. Si lo hacemos solo en estado consciente, no vamos a llegar a la profundidad de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, de abajo viene la antigua negativa creencia y de encima le ponemos una creencia positiva, pero eso no va a crear inmediatamente un cambio profundo. Si borramos lo que hay abajo y lo dejamos en blanco y reconocemos cuál es la verdad o programamos algo ahí que queremos en nuestra vida, entonces ahí el cambio es, es completo y es inmediato además. No requiere tiempo porque ya es en el momento que eso está hecho, la desprogramación y la reprogramación, eso ya está hecho. Así que para hacer la desprogramación, ya hemos logrado ver qué es lo que hay ahí y la desprogramación, seguimos en estado alterado de conciencia, puede ser de cualquier manera como hemos entrado ahí, pero obviamente la mejor manera es a través de la respiración intensa, a través de la técnica, o puede ser un estado hipnótico o puede ser una relajación profunda que lleva a estados delta o teta. Y en ese estado necesitamos hacer esa desprogramación. Hay diferentes maneras de hacerlo y depende mucho de la persona cuál es la que mejor le funciona. Si es una persona más visual, se va a hacer simbólicamente, visualmente. Si es una persona más mental, por ejemplo, entonces con solo la comprensión que esa creencia, como decimos en el ejemplo, él siempre llegó tarde, o la inseguridad copiada de los padres, es inservible e innecesario en su vida, con eso ya queda borrado, ya queda anulado, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de hacer el tema de la desprogramación y cada uno puede encontrar cuál es su mejor manera. Obviamente ahí lo único que les puede jugar en contra o boicotear, y ojo con eso, es la duda. Una de las trampas en el proceso de la transformación es la duda. Y aquí en el proceso de desprogramación, en realidad lo único que les puede boicotear, como digo, es la duda. Entonces, hacemos todo el proceso, sea cual sea el camino que hemos elegido para desprogramar. Y si después la persona dice, ahora, ¿será que lo he borrado? Ya, ya ha anulado el trabajo que hizo anteriormente. Así que eso no hay que permitirse. La duda no hay que permitirse porque es dudar de sí mismo, ¿no? Entonces, si dudas de tu propia capacidad de manejar lo que hay en tu subconsciente, ya lo perdiste. Hay que estar completamente convencido y con su 100% hacer lo que se tiene que hacer y saber que está hecho. Entonces, eso en cuanto a la desprogramación. Realmente mucho en la terapia, en la PBT, se trata de liberarse de viejas creencias, liberarse de copias. Es mucho más un desaprender, desprogramar, deshacer, que poner algo más en la persona. ¿No? Obviamente como terapeuta de ninguna manera ponemos nada, solo estamos de acompañantes. Pero también la persona no está ahí para aumentarse cosas a su cabeza, más bien es para liberarse.
Entonces, el siguiente paso viene a ser la reprogramación. Y ayer ya mencioné que em, para entender el subconsciente, por un lado, y para que el subconsciente nos entienda, tenemos que aprender su lenguaje. Entonces, hoy día les voy a dar las pautas básicas para poder entenderse con su subconsciente. Y estoy segura que muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Porque es un conocimiento ya bastante conocido, pero de todas maneras es bueno repasarlo tal vez y uno que otro tal vez no lo sepa también en su totalidad. Entonces, el subconsciente no entiende la negación. El subconsciente es un gran y enorme sí. Frases que contienen un no, simplemente táchenle el no y eso es lo que va a entender el subconsciente. Por ejemplo, no voy a comer más dulces. El subconsciente entiende, voy a comer más dulces. No voy a llegar más tarde, voy a llegar más tarde. Para seguir con el ejemplo. Así que ahí, en realidad, nos programaríamos lo contrario de lo que queremos lograr y para que eso no pase, hay que ponerlo en positivo, una frase positiva. Llego puntual, me alimento sanamente, vivo mi propia vida. Eso es la primera regla. Segunda regla, em, la frase debe ser en el presente, porque si lo ponemos, normalmente no lo ponemos en el pasado, pero sí lo tendemos a poner en el futuro. Em, Voy a llegar puntual, em, sería en el futuro, ¿verdad? El subconsciente, como es sin tiempo, simplemente entiende que no es ahora y el futuro puede ser en 20 años, ¿no ven? No estamos especificando nada. Entonces, el subconsciente lo va a tomar como que ahora no es así y el ahora es eterno para el subconsciente. Así que la frase debe ser en el presente. Siempre llego puntual, por ejemplo. También esa frase aplica bien porque es corta y concisa. Eso es muy importante porque si hacemos toda una explicación con sus justificaciones y sus razones y razonamientos, el subconsciente se pierde. Mientras más corta y más concisa la frase, más poderosa va a entrar al subconsciente. Así que nada de justificaciones, nada por qué, nada cuándo, nada de nada. Corto y conciso. Siempre me alimento sanamente, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Están almorzando todavía todos. Tercera regla. Tercera regla son los verbos que ponemos entre medio como tengo que, debo, necesito, debería, quiero y otros, que todos relativizan la frase en sí. Quiero llegar puntual. ¿Qué es lo que entiende el subconsciente? No lo estás haciendo. Tengo que llegar puntual. ¿Qué dice el subconsciente? No lo estás haciendo. Y además es una obligación y al subconsciente no le gustan las obligaciones. Se va a rebelar contra eso. Debo llegar puntual. Es lo mismo. Entonces, esas palabras, esos verbos, hay que evitarlos. ¿Sí? La frase corta y concisa, en presente, al punto. Y me estoy olvidando alguna regla. Déjenme ver mi chanchullo. Esas son las más importantes. Estas tres. En positivo, corto, conciso y en presente y sin verbos secundarios.
Entonces el subconsciente, recuerden que es un gran sí. Lo que yo le propongo al subconsciente, él simplemente dice sí. Entonces si digo quiero morir, dice sí. Y si digo quiero disfrutar de la vida, dice sí. No hay, no hay una dualidad en el subconsciente de bueno o malo. Eso está en nuestro consciente. De esa manera, fíjense bien qué es lo que dicen, qué es lo que dicen regularmente. Cuando es el momento de la autorreprogramación, hagan algo que lo entienda el subconsciente y repítanlo las veces que sea necesario hasta que realmente sientan que eso está ahí ya hecho realidad. Hoy día es un video más corto, ayer me extendí demasiado y quiero que realmente puedan verlo y no se asusten porque es muy largo, así que con eso ya llegó al final para hoy, pero mañana nos vemos de nuevo a las 2 y espero que estén nuevamente conmigo mañana y háganme sus preguntas. Con todo gusto voy a responder todo lo que yo pueda responder y lo que no, no. Que tengan una linda tarde y abrazos. Hasta mañana.